¿Qué onda, cinéfilos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren de lujo. Yo soy Diego Rothmore y hoy estoy muy contento porque estamos retomando una sección que prácticamente fue la sección que inauguró este programita de YouTube aquí en Celuloide del Espacio del Cine, y es la sección de charlas entre cinéfilos. Hoy estamos de manteles largos porque tengo aquí a dos cinéfilos con los que estaremos platicando sobre pues estas fiestas que a todos, a muchos nos encantan, que son las fiestas de Halloween, de Día de Muertos, de Todos Santos. Y bueno, es un gusto tener aquí al buen Edgar Mendoza. ¿Cómo estás, Edgar? Un gusto, como siempre, compartir esta charla. Hola, ¿qué tal amigos de Celuloide? Pues muchas gracias. Quédense a ver el video, les va a gustar mucho. Y sí, esta es una de las fechas que esperamos todos los fans del terror cada año, ¿no? Es como la Navidad también, ¿no? Pero más esta época de terror. Sí, es como algo así como el Guadalupe Reyes de los cinéfilos, ¿no? Porque empieza Halloween, empieza noviembre, luego Navidad, toda la temporada chida, ¿no? Pero bueno, además de Edgar nos acompaña un escritor, literato, músico, cinéfilo, crítico de cine. Tiene también un canal de YouTube que se llama Noche de Siluetas. Me refiero a Juan Rivas. ¿Qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Celuloide. Por fin se nos hizo, cabrón. Ujú. Sí, claro. Hola, amigos, hola Diego, Edgar, muchas gracias. Hola amigos de Celuloide. Sí, en efecto, muchas gracias por la invitación. Y no, pues sí, les agradezco mucho la invitación. Ahorita que decías la Navidad, yo diría la Navidad un poco de los frikis, a lo mejor sería el Halloween, ¿no? La Navidad Sí. de banda, que está un poco, pues, más clavada en cosas oscuras y bizarras y todo eso. Y pues bueno, sí, un gusto para mí estar aquí compartiendo de estos temas con ustedes. No, hombre, pues el gusto es nuestro, estimado. Y ya vimos ahí tu fondo, está bien chido con todas estas películas que ahorita iremos platicando un poco de eso. Ahí me gustaría empezar un poco con contextualizando, ¿no? Estas festividades y también preguntándoles a ustedes por qué esta pasión tan grande por el género, por la temporada, ¿no? Por supuesto, como muchos saben, son tres fechas principales las que caracterizan a esta temporada, que es el Halloween, la fiesta de Todos Santos y el Día de Muertos, ¿no? Que bueno, hemos visto en un montón de películas representándose. Si no me equivoco, el Halloween viene de esta tradición celta, ¿no? Del Samhain, de esta festividad antigua. Incluso creo que de ahí deriva la palabra de Halloween, ¿no? Con esta palabra del All Hallows Eve, que es la festividad de Todos los Santos, que se celebra el primero de noviembre, y por supuesto el Día de Muertos, que también es una festividad que ya se ha expandido por todo el mundo, ¿no? Del 1 y el 2 de noviembre, que tiene raíces pues, mucho más prehispánicas, que desde la cosmovisión mesoamericana está ahí plasmada esta comunión con la muerte y esta celebración de los difuntos. Entonces, creo que en lo personal es una temporada muy chida por toda esta vibra mística que por supuesto se refleja en las películas, y hay bastantes largometrajes que lo reflejan, ¿no? Entonces, no sé a ustedes por qué les gusta esta temporada, cuéntenme ahí un poco qué opinan de este show. Yo siento que bueno, no lo siento, es algo que se ha estudiado desde luego, pero es relevante el hecho de que sean justamente las festividades en las que, pues en la mayor parte de donde se originan estas culturas, estas fiestas culturales, pues hace más frío. Obviamente, si hablamos de algo celta, si hablamos de algo europeo, pues bueno, son fríos extremos y bueno, nosotros en nuestra ubicación geográfica pues no llegamos a padecer esos climas tan extremos, pero desde luego que hay frío, ¿no? Entonces eso es algo que tienen estas fiestas que además yo pienso que son una extensión que se separa por temas pues a veces un poco que van cambiando con las generaciones, pero son una sola extensión, creo yo, del Halloween o Día de Muertos o estas fechas tan próximas de unos días tras otros que mencionabas ahorita, y que sigue pues hasta la Navidad, ¿no?
Sí, básicamente es el momento de estar, este, en un recogimiento dentro del hogar y en algo familiar y que pues bueno, la gente que hace cuando está encerrada y afuera está oscuro, pues cuenta historias de terror, habla de cosas que le dan miedo y después pues a lo mejor para calmarse un poco este, hablar de cosas, menos escalofriantes como la Navidad, pero Levi Strauss tiene por ahí en un librito que se llama Todos somos caníbales, un ensayo sobre como la figura de Santa Claus en el folclore y que también se relacionaba con los espíritus de los niños. Muertos, entonces, o sea, por eso es que yo digo, hay de veras un puente que a nosotros no lo percibimos porque lo vemos todos en términos de lo que venden en el súper. Entonces aquí ujú, en México estamos acostumbrados a pasar de las banderitas del 16 de septiembre a a las cosas de Halloween y luego las de Navidad. calabazas, ¿no? Y a lo mejor Sí, por ahí los gringos en medio tienen su Thanksgiving, su Día del Pavo, que ujú. nosotros no, pero sí, o sea, yo creo que es como todo parte de una sola bloque de tradición que implica estar adentro y enfrentarse a lo que uno tiene también adentro de sí mismo, yo creo un poco, ¿no? Fíjate que para mí es mucho, mucho más nostálgico. Fíjate, yo crecí en un pueblito de Veracruz, se llama Río Blanco, está junto a Orizaba. Y bueno, yo tengo recuerdos de que mi mamá fue maestra y cada que le daban vacaciones íbamos. Entonces en esas épocas era poner una ofrenda gigantesca, ir a los panteones, adornar, incluso a pintar, y eso era como, a mí me gustaba mucho. Y eso se me fue quedando, no celebro así tal el Día de Muertos, pero esa tradición de una unión familiar por alguien que ya no está, eso fue a mí lo que me marcó, y por eso me gustan mucho estas épocas, y aunadas aún al gusto por las películas, las historias de terror, ¿no? Los libros, toda esta variedad folclórica europea, norteamericana, mexicana, sudamericana, que habla sobre la muerte, ¿no? La estadía del ser vivo que va para la muerte cómo se ve en diferentes culturas, eso fue lo que a mí siempre me ha atrapado. Pero más allá de eso, me quedo con la parte nostálgica de recordar, de casi casi santificar a tus muertos. Eso es lo que a mí me gusta de la época, como dice Juan, perfectamente el frío. Yo soy una persona que odio el calor, yo prefiero estar enchamarrado, todo sudado. Entonces, por eso esta época como que me agrada más. Y uno entona muy bien, ¿no? O sea, me encantan estas festividades. Oye, y ahorita que mencionabas esto precisamente, eh, hay gente que luego confunde, yo creo que con una especie de nacionalismo muy intenso, no sé qué, que se enojan, ¿no? Es que eso del Halloween es una gringada, o es que, Sí, pues es que la cultura siempre va a ser justamente el producto de sincretismos y de no hay tal cosa como una cultura única, ¿no? O sea, ¿por qué tendrían que estar peleados, ¿no? ¿Por qué no puede uno pasar del Halloween y el disfraz y las calabazas y todo este relajo que digo, pues calabazas de plástico, ¿no? Porque aquí no cosechamos y sembramos calabazotas de esas naranjas. Aquí vas al mercado y pides calabazas y te dan calabacines de esos, verdes, ¿no? Calabacitas para que te hagas tu caldito ahí. Pero eh, no entiendo yo la necesidad. Era como un meme que salía hace tiempo justamente en redes sociales. Se veía mucho, todavía debe de andar por ahí ese meme, cuando decía la gente que dice que el Halloween no es mexicano, ha de creer que la Navidad la inventaron en sí. Oaxaca, ¿no? Sí, pues es como dices, este sentido patriótico ya muy forzado, ¿no? Porque al final, si bien estas tres festividades surgen en diferentes culturas, pues el objetivo es el mismo, ¿no? Y esta cuestión de comunión con la muerte, pues al final termina siendo una cosmovisión similar, ¿no? Por supuesto, hay cuestiones mucho más arraigadas en ciertos países, pero pues a mí me gusta celebrar. Yo siempre digo que esta parte, yo siempre menciono Día de Muertos, Todos Santos, Halloween, porque son festividades que van de la mano, incluso en fechas, ¿no? Entonces, sí, yo tampoco he terminado de comprender como esa parte de por qué tanto odio y por qué tanto patriotismo hacia denostar alguna festividad o hacerse, apropiarse de otra, no sé.
al final pues todo se celebra igual, es muy chido, y pues creo que es mejor disfrutar de todo un poco, ¿no? Exacto, Creo que es pues lo tienes los tres mundos, tienes el acceso, pues por quieras o no, obviamente, bueno, uno es mexicano, pero pues también por esta influencia cultural con la que crecimos, es inevitable, ¿no? claro, Este, sí, no podemos, negar que para bien o para mal nos educó, pues, la televisión abierta o quienes tenían cable en los noventas, que pues no era tan accesible como ya lo fue después en los 2000, al menos en el caso de mi sí, claro, familia. En los noventas, quien tenía cable, la primera mitad de los noventas, era rico, o que tenía sí, antena parabólica, que tenían unas antenotas exactamente, gigantes afuera de su casa y veían canales en inglés, ¿no? Y era la gente, si llegabas a conocer a alguien así, conocías a alguien rico prácticamente, ¿no? sí. Pero pues en el canal 5 ¿qué era lo que veíamos? Y la televisión abierta, ¿qué era lo que nos presentaba aquí en México? Pues pura película gringa, ¿no? Ni modo. Eso nos educó también. Más que nada, en esas épocas no teníamos la oportunidad de elegir qué ver, ¿no? Es lo que pasaba en el Canal 5, en el Canal 7, que de repente también pasaba algunas cosas de terror, y ese gusto se queda, ¿no? O sea, realmente tú le dabas a la tele y la veías, ¿no? Las de acción, todas las de las románticas, todo lo que pasara, te lo tenías que chutar, ¿no? Yo casi me sé de memoria Tremors, ¿no? O sea, casi desde Sí. años que siempre la pasan como mega estreno ahí. Y la siguen pasando, ¿eh? Fíjate que el otro día pues yo crecí también viendo el Canal 5, fue mi escuela de cine casi casi en cuanto a lo que vi o todo lo que pude ver, porque como dice Edgar, pues no tenías una posibilidad de elegir. Quizá en el videocentro, que también fue un punto importante dentro de mi educación cinematográfica, podías elegir una película, ¿no? Una nada más. Si bien te iba a dos, ¿no? Como dices, el tema del cable y todo eso, pues ya no había posibilidades, por supuesto, pero el Canal 5 al final era la escuela que tuvimos, o fue la escuela que tuvimos los de nuestra generación, y veías lo que había. Y fue muy curioso porque el otro día, después de años de no ver el Canal 5, dije, vamos a ver qué hay, y en efecto estaba Tremors, ¿no? Terror por Como si accidente. no hubiera, como si lo hubieras dejado pausada hace 20 años, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, justo tocando este punto, hablando de que los tres, quiero suponer, somos de los ochentas, si no me equivoco, más o menos es como nuestro año de nacimiento está en esa década, y comprendiendo que ya toda la infancia terminó quizá en el 2000, el 2000 ya fue el paso a la adolescencia y todo eso, ¿qué veían ustedes en esas épocas? Porque yo me acuerdo que sí era muy interesante el hecho de que pues la televisión abierta pasara películas. Yo me acuerdo que veía, por ejemplo, la saga de Viernes 13, y era la saga con todas las escenas sexuales, con todos los asesinatos, a diferencia de estos tiempos en los que ya censuran, cortan o incluso ponen este borroso en esas escenas sangrientas. Yo me acuerdo que me chutaba esas películas y me volví muy fanático del slasher, ¿no? Del slasher norteamericano. Y yo siempre menciono que mis héroes de la infancia eran Jason Voorhees, Freddy Krueger, Chucky, Michael Myers, porque eran las películas que veía y que me gustaba rentar también en el videocentro, cuando más adelante se volvió o surgió el blockbuster. Yo, por ejemplo, yo no tuve televisión hasta los 13, 12 años que tenía yo 12, 13 años más o menos. Yo me acuerdo que mi papá le compró una televisión y lo primero que la conectamos, la encendimos, agarró el canal de las estrellas, no se llamaba así, pero era el canal de las estrellas, y estaban pasando, bueno, justo inició la película del escapulario, ¿no? Uy, Yo la terminé de ver completa y tenía yo 2 años, me creí todo, a mí me fascinó, me aterró, me costó dormir. Y a la fecha la he visto nuevamente y wow, a mí me encanta esa película y más porque como fue de las primeras cosas que yo vi y anteriormente yo me acuerdo que mis papás nos llevaban mucho al cine los domingos y yo sí vi en el cine, vi Vacaciones de Terror wow, Wow. no man. Sí, Esa sí es y la vi con mis hermanos recuerdo valiosísimo haberla visto sí, en el oye, no. cine, ¿eh? y fue en el cine Puebla, el que está ahí en el centro. Sí, en la 7. Y Ujú. sí, fuimos mis hermanos y yo y acabamos aterrados, tiramos nuestros muñecos, horrible, fue una experiencia muy traumática. Y ya a la fecha yo he visto de nuevo la película y no es como pudo dar miedos. Y me divierte más que dar miedo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mis papás nos llevaban mucho al cine así los domingos y cada película de hecho Chucky, la primera también la vimos en cines, eh, varias cositas así. Yo sé que vimos bastantes, pero
Bueno, aunado a eso, pues todo lo que pasaba en Canal 5. Me gustaba esta época porque ya sabía que iban a pasar Viernes 13, que decían Calle del Infierno, ya sabías hasta la programación casi casi de cuál iba a pasar, ¿no? Y me gustaba mucho que en esas épocas, era muy poco, pero llegaban a pasar películas de Carpenter. Ya después investigando, me puse a investigar qué hacía y pues yo soy mega fan de Carpenter. Entonces a mí me emocionaba mucho ver en Canal 5 esas películas. Me acuerdo que vi ahí la de Príncipe de las Tinieblas, el Prince of Darkness. No, esa película me traumó, tenía yo como 15 años. Y según yo ya no me daba miedo nada, pero no, me aterró esta película y a la fecha le tengo una gran estima porque fue de las primeras que vi y todo Carpenter me gusta. Entonces en esa época pues veía prácticamente como hemos dicho lo que estaba, no había de otra. Incluso hasta las películas de acción, todo también me llegaban a gustar. Y rentar en videocentros, yo sí me acuerdo que rentábamos, una vez con mis hermanos fuimos y mira, este es de vampiros, vamos a ver, la rentamos y era Crepúsculo. Y decía, ah, No, impresionante, o sea, qué mala suerte, güey. hay que ir de la luz, echarte un volado para ver y confiar en la reseña que traía atrás la película, confiar en También la eso. reseña para poder verla. Y sí, entonces así, que una vez que rentábamos, hacíamos maratones, mis hermanos y yo, dos, tres películas de terror seguidas. Y así nos echamos bastantes, bastantes. No, mira, yo me acuerdo, o sea, pues sí, coincido con ustedes en todas las películas que han mencionado. Eh, Me acuerdo también que, pues, obviamente, 31 de octubre, no, nunca no es feriado en México, desde luego, pero pues el 1 y 2 de noviembre sí, o al menos, no me acuerdo ya si uno o los dos. Entonces, pues era bien chido porque a veces el 31 de octubre, si era entre semana, pues en la escuela, a veces te hacían tu Halloween ahí en la primaria y te dejaban llevar a lo mejor ir disfrazado. Me acuerdo que en primero de primaria me disfrazó mi mamá de Drácula y tengo fotos todavía por ahí. Ella las tiene, yo no las tengo. Con los colmillos y yo estaba soñado, bien visionudo de chamaco, ¿no? Pero el caso es que al día siguiente pues no había clases, ¿no? Porque ya era pues el 1 de noviembre y porque ese es el día de Todos Santos o es el Día de Muertos. El 1 es el Día de Muertos y el 2 es Todos Santos, ¿no? Sí. Y entonces, pues te despertabas de todos modos temprano, pero pues ponías la tele y había en Canal 5 todo el día, desde la mañana, lo que te pasaban era caricaturas de terror. Entonces yo me acuerdo mucho, a mí me late mucho, pues por aquí tengo, por ejemplo, apenas me compré este, esta coleccioncita de los Looney Tunes que agarré. Ah, no La manches. verdad es que la compré porque en Amazon estaba como en 50 pesos, una cosa así Sí. baratísima y dije, pues venga, ¿no? Porque a mí me fascina todo lo que tenga que ver. Pues la nostalgia, ya sabes, ¿no? Vivimos en una época de, lo que podrían algunos llaman incluso nostalgia porn. O sea, como que Ujú. ya todo lo que es nostálgico te quieres aferrar a ello, quizá porque la vida era más simple cuando uno era niño, La ¿no? chavita. Pero te pasaban justamente estos bloques de caricaturas de los Looney Tunes donde Daffy Duck es ¿no? El Pato Lucas es como cazador de monstruos y te pasaban que la gran calabaza de Charlie Brown y te pasaban un especial de Halloween de Garfield, igual como de los 80s, ¿no? Entonces a mí me fascinaba eso. Me fascinaba que después en la tarde, noche en Azteca, que fue siempre quien pasó Los Simpson, Ujú. pues te pasaran los maratones de capítulos de Noche de Brujas, ¿no? De la casita de Árbol del Horror, que yo tenía mis videocassettes ahí, todavía tengo por ahí unos videocassettes con cosas grabadas de aquellos años. Yo grababa, llenaba videocassettes de los capítulos de Noche de Brujas de Los Simpson que me reencantaban y que a veces no conocía yo las películas a las que estaban parodiando. Por ejemplo, Ujú. yo vi El Resplandor hasta que estuve en la universidad. O sea, a mí nunca me tocó que pasaran El Resplandor en el 5 ni en el 7, ¿no? A lo mejor lo habrán pasado algún día, ya muy tarde, pero pues no, nunca. Entonces, pues yo conocía las puertas del elevador con la sangre y todo eso,
por los Simpson, ¿no? Fue como cuando ves El Ciudadano Kane también, digo, si eres fan de los Simpson. Por eso mi podcast y canal se llama Noche de Siluetas, ¿no? Pues por una alusión a Seymour Skinner de los Simpson. Pero entonces es como cuando eres fan de Los Simpson y ves por primera vez El Ciudadano Kane, ¿no? Y te encuentras con un friego de referencias que hasta hay un capítulo entero, el del oso del señor Burns, que es como todo un tributo al Ciudadano Kane. Este, y obviamente también lo de los videoclubes, algo que también quería mencionar, era que sí, o sea, a mí me tocó igual la transición de que fuera Videocentro, ya después cuando entró Blockbuster, ¿no? Este, en los noventas también había uno, justo en los cines del Boulevard 5 de Mayo, los que están aquí entre la 11 Oriente, ¿no? Y 13 creo que es junto a la clínica. En la esquina, o sea, esos cines no eran tan grandes. Eran los gemelos, ¿no? Ujú. Creo que todavía eran gemelos. Me acuerdo de los gemelos, los de la 13. No me acuerdo si en el Boulevard también eran gemelos. Ujú. Pero el caso es que junto estaba Multivideo, que era otro videoclub grande que se llamaba Multivideo. Ese fue el primero al que yo fui antes que Videocentro, Blockbuster, lo que fuera, a inicios de los noventas, a ese que se llamaba Multivideo. Pero también, ya para cerrar mi participación en esta área, em, la gente tenía sus videoclubes en las colonias, o sea, tu vecino de enfrente tenía un videoclub con películas raras que no hallabas en otros lados, ¿no? Entonces así también me acuerdo que mi mamá me rentó una película animada de Frankenstein en un videoclub que había por ahí, por la casa donde vivíamos, por el lado de la 40 a Poniente, por ahí por la China Poblana vivíamos, y una película animada de Frankenstein que primero me sacó de onda y me dio miedo y al final me hizo chillar. Me hizo No, man. chillar porque pues, se pasan de lanza con Frankenstein todos con sus antorchas, lo siguen hasta un precipicio y se cae y yo me puse a llorar. No, Este, man. 19 años tenía la criatura, no, no es cierto. Tenía como, tenía Oye, como 6 años, 7. Ajá. No, pues es que sí, es como, eran muy, o sea, te marcaban, eran películas que te marcaban las de esa época también, ¿no? O sea, yo me acuerdo que como mencionaba, el Canal 5 en TV Azteca, pues me gustaba ver mucho las películas de terror que pasaban, sobre todo en estas épocas. En el Canal de las Estrellas también, ¿no? Que de repente ponían ahí a Chabelo y Pepito contra los monstruos, ¿no? Sí, claro. O pues toda esta gama de películas de los ochentas con Pedrito Fernández, que siempre he dicho que Pedrito Fernández es nuestro Bruce Campbell de aquí de México. No, Sí, para ¿no? Pues hacer de más en las dos de vacaciones del terror, hasta con su decir colita de caballo y matando justo. ahí, Pero hay otras con esta temática y con él, que me acuerdo de una con resortes que se llama Pánico en la Montaña. Oh, no manches, la Es del una joya. decapitado que anda cargando su cabeza ahí me acuerdo yo de Exacto. esa escena, no manches. Eso me sacaba mucho de onda. Y, Eso me sacaba de onda. y hay otro de un asesino enmascarado que es un loco que llega de Vietnam, igual con Pedrito Fernández, que se llama Trampa Infernal, e incluso tiene una garra como Freddy Krueger, ¿no? De esa Entonces, esas película, películas, yo, perdón que te interrumpa, pero esa película yo solo la conocí hasta que se empezó a viralizar el post con las imágenes. Esa sí yo no la conocía, para que veas. sí, no buenísimo. manches. Sí, con mi papá era, bueno, es muy fanático del cine mexicano. Él también era como el receptor o el que me decía, oye, pues esta película ya la conoces, ¿no? ¿Qué? Entonces veía esas, veía Cementerio del Terror, que también es mexicana, con Hugo Stiglitz, que tiene ahí un tema de zombies muy interesante. Y bueno, pues muchas otras películas en el Blockbuster y en el videocentro, sobre todo, también a la hora de que iba con mis papás a rentar películas. Me acuerdo que también pues siempre fui muy fanático del género, incluso me acuerdo que me gustaba tanto que yo quería enseñarle a mis primitos las películas de terror y ellos quedaban bien traumados, ¿no? Todas mis tías me decían, oye, no seas malo, ya no les pongas películas de terror porque no me dejan dormir en las noches. Y hasta la fecha me recuerdan eso, oye, pues tú me traumaste por cuando existe la de eso, con el payaso ¿no? Pennywise, y así. Pero en el videoclub yo descubrí también algunas joyas de este cine trash que era muy raro también como ver en televisión abierta, por supuesto. Y me acuerdo que descubrí El Vengador Tóxico, Vaya. y,
y otra joya que se llama El monstruo del closet, que es una chulada de película. Obviamente Esa ahorita no la las ve, ubico. sí, no, uno las ve y son es cine basura, pero del mejor, ¿no? Les menciono, la del monstruo en Wow. el Ah, es que closet. es de Troma también, ¿no? Oye, qué Ajá, bonita sí, trama buena. edición. No manches. Y incluso sale Paul Walker, creo que a los 5 años, es uno de los protagonistas. Sale Fergie de Órale. los Black Eyed Peas también a los Wow. 5 años. Una rareza, sí, de esas rarezas que me gustaba a mí encontrar en el blockbuster, o digo, en el videocentro, perdón, o que uno se encontraba y que como decía, pues tienes la opción de elegir una película. Y yo veía esas películas, pero en realidad yo nunca tenía miedo del cine de esa época. Sin embargo, la primera película que yo siento que sí me dejó así aterrado, te lo juro que sudé de miedo, cabrón, fue la del proyecto de la bruja de Blair, Bueno, sí, obvio. ¿no? Porque yo, por ejemplo, y fue el primer falso documental que vi. Creo que de hecho vi hasta después la de Holocausto Caníbal. Primero vi el proyecto de la bruja de Blair y no manches, con esa sí me cagué del miedo, ¿no? Entonces yo creo que esa podría considerarla como la película que de verdad me aterró. Y digo, ya tenía como 12 13 años, creo que es del 99. Pero sí, sí, como dice Edgar, te la crees completamente, ¿no? Yo, por ejemplo, La Bruja de Blair no la vi en el cine, pero me acuerdo, iba yo en segundo de secundaria, la rentamos, ya sabes, era ir a rentar películas, ¿no? Se quedaron unos cuates de la, compañeros de la escuela, ¿no? Pues hicimos la pijamada ahí en la sala de la casa y estábamos con una cobija en el sillón, tres, cuatro de mis cuates, ¿no? O sea, tres cuates y yo, con la cobija hasta acá viendo el VHS No, de la bruja de Blair, ¿no? Era como de las... Y sí, para mí también fue primero eso, documental falso. Y sí hay un claro, como que es muy clara la distinción entre el cine de los 2000 y de los 90, ¿no? No porque sí. fueran malas las películas de los 90 ni nada, pero como que pues sí cada década yo creo, ¿no? Pero es algo que también aprecias ya con la distancia. Cada década le aporta algo al horror. Este, pues sí, algo chido, ¿no? Y bien lo Sí, dices. Yo creo que el primer, bueno, la primera oleada de cine de terror, como que era más fantástico, ¿no? Se iba más como a la fantasía, los efectos. Ya de los 2000 ya como que trató de ser más realista, ¿no? Más apegado a algo para que tú dijeras, ah, esto sí puede pasar, ¿no? Asesinos seriales, ya incluso con datos psicológicos, etcétera, ¿no? Y el cine actual, ¿no? Que creo que sí, que va incluso rayando un poco más hacia el lado filosófico, ¿no? De lo que es la humanidad, no sé, bueno, es lo que... o incluso hacia el lado nostálgico, ¿no? Como bien decía Juan, pues o sea, extrañar lo que veíamos del pasado y estos jóvenes cineastas que lo traen al presente con tanto remake o con tantas películas pues, referenciales a esa época, ¿no? Eso, yo creo Eh, que mucho de referencia, porque, ¿sabes? No sé si la hayan visto, hay una película de terror que es de hace como unos 2, 3 añitos, se llama Deadstream. Es una película súper actual o actual para estos ujú, años de la década de los 20 que estamos viviendo, del siglo XXI. Y se trata de un cuate que hace un streaming que se mete a una casa embrujada. El caso es ujú, que el, el título de la película, o sea, la película no tiene en sí alusiones a los 80s. La película es una película muy aterrizada en el presente, ¿no? Pero la música, ya sabes, lo que llaman en inglés title card, que es el título de la película, las letras, son totalmente ochenteras. Y si piensas en la de Late Night with the Devil, el ujú. diablo que tiene su talk show, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene también bueno, esa sí se desarrolla supuestamente como en los 70s, Los ¿no? 80, En 70, los algo así. 80s, ok, esa sí tiene sentido. Pero a lo que quería llegar es que hay películas muy actuales que no tienen alusiones, a esos años y que sin embargo están reivindicando esa estética. Claro. Ya nada más falta que, bueno, creo que lo hicieron con Late Night with the Devil o con una de esas lo querían hacer, sacarlas en VHS, ¿no? Que ya Sí. es el total, pues sí,
la total carnada nostálgica, ¿no? Y todo el marketing nostálgico, ¿no? Viene ahí con los vinilos, con los VHS, que como dices, pues, muchos, creo que salieron algunas ediciones en VHS coleccionables de esta serie de Stranger Things, que también es multireferencial de la época, ¿no? Sí. Y por supuesto que tenía que sacar el VHS. Pero justo retomando esta parte de las películas actuales, también creo que hay joyitas que se prestan bastante para ver en esta época. Yo, por ejemplo, señalaría mucho esta franquicia que me encanta, que recientemente tuvo una nueva entrega que es la de VHS, ¿no? Sí. Justo porque tiene como estos segmentos temáticos de una infinidad de directores, también temas variados. La última pues, fue VHS Halloween. Entonces, yo creo que sí ha habido algunas joyas, por supuesto, Hereditary es una de ellas. It Follows, a mí me encanta. It Follows es de las mejores películas que he visto, al menos en este siglo. Pero yo creo que sí hay algunas joyas. Pues actualmente yo creo que sí ha habido, bueno, sí ha salido muy buena producción de cine de terror. Yo recuerdo que de los parteaguas de la época fue esta película La Bruja, The Witch, Take Folk Horror se llamó, bueno, aquí le pusieron algo así. Y esa película a mí me fascinó, como que te remontaba a otra época, está bien hecha la fotografía y la historia está muy genial, y más allá de que haya varias teorías de que nada sucede en la película, bueno, ya eso ya es darle tu propia argumentación a la película. Pero de ahí en fuera, pues Sí, me quedo con lo actual de Eggers, como Midsommar, ¿no? Midsommar a mí me encanta esa película. Incluso hasta me atrevo a decir que me gusta más que Hereditary, ¿no? O sea, en Hereditary serio, me catalogan, órale. como, qué joya, pero no sé, yo me quedo con Hereditary. Sí, no sé, hay bastante, pero apenas de las recientes que vimos, Weapons, me gustó mucho, Uy, eh, pues está muy Together, incluso hasta ahorita que estaban hablando de la nostalgia. Creo que Teléfono Negro, la segunda parte, hace mucha referencia a todas estas películas, ¿no? Para empezar a Freddy Krueger, y que es muy obvio, la temática, la fotografía, incluso el vestuario, ¿no? Lo vemos muy ochentero. Esperamos que sea un gran tributo a los ochentas, pero sí, sí. como que esa historia ya está ocupada y como que retomarla es muy raro, es muy raro, es como no dejas de comparar con que es Freddy Krueger, pero actual, ¿no? Y no debería ser así, pero bueno, así pasa. Fíjese que yo, justo mencionando toda esta parte de que la nostalgia de repente llega con los nuevos largometrajes y todo esto, hay una ola de cine que es la del extremismo francés, que es por supuesto de este siglo, que a mí me parece brutal, ¿no? Y muy bueno también en cuanto a temas de originalidad y de atrevimiento actual, ¿no? Mártires, por ejemplo, es una película que, no manches, Al es una interior, brutalidad ¿no? al interior, con esta chica embarazada, La frontera del miedo, Frontiers, ¿no? Esas son películas que yo señalaría también en esta temporada. Sí, obviamente uno está viendo películas todo el tiempo y hay algunas que son verdaderamente te vuelan los calcetines, pero hay otras que, ajá, te vuelan los calcetines y no las ves tan seguido. O sea, por ejemplo, yo siento que voy a volver mucho a estas películas que mencionaban ahorita de Weapons. Esta que de este año también, Bring Her Back, creo que es Ah, australiana. joya de película. Es una cosa que verdaderamente espectacular, maravillosa. Sí, Sí. Hereditary, Midsommar. Eh, por alguna razón, ah, he visto que hay gente a la que no le gustan tanto, pero a mí algo tiene el found footage y creo que es algo que inició precisamente La Bruja de Blair. A mí me fascina obviamente también la saga de VHS, algunos segmentos más que otros, pero pues de eso se trata, ¿no? Ese es el chiste. Porque es esta mezcla maravillosa de la antología de horror, que también de Chavito, cuando descubrí en Canal 5 Creepshow, Ujú. Ah, claro, Game Show. me voló la cabeza, o sea, era como, porque también me acuerdo que pasaban en el 5 Tales from the Crypt, pero muy censurado. Sí. Entonces yo dije, esto es como Tales from the Crypt. Yo no sabía toda la historia que hay detrás de los cómics de EC y Ujú. etcétera, ¿no? El viernes pasado, sí, el viernes pasado, o sea, ayer, subí
capítulo del podcast ahí no al canal de YouTube, en Apple y Spotify y todo eso, ahí está el capítulo del podcast sobre Creepshow, ahí debrá yo más de eso. Pero entonces, ajá, la antología de varias historias de horror, pues mezclada con el found footage o con el metraje Documental. encontrado, no sé cuál sea la forma adecuada de decirlo y precisa de traducirlo al español, pero entonces hay una trilogía de películas que se llama la trilogía de Hell House, que son igual found footage. Hay un hotel abandonado que se llama El Abadón. La primera me fascina porque es un hotel abandonado porque pasó ahí, hubo un asesinato, un culto, un suicidio colectivo, una cosa así, unos chiflados que querían abrir una puerta al infierno. Y entonces unos orates se les ocurre ir a hacer una casita del terror ahí para Halloween. Y al mismo tiempo lo están grabando, todo como documental. Entonces, bueno, me reencanta. La primera es muy buena y la dos y la tres como que se van volviendo un poco más bobas, pero son películas que a mí, me laten mucho ya de estas recientes. Y ahorita estaba pensando, alguien que ha tenido un resurgimiento maravilloso y ha hecho algunas muy buenas películas de horror, pues ha sido Nicolas Cage, Sí, que es uno de mis actores favoritos. La verdad es que lo que haga Nicolas Cage, aunque sea una película basofia, él siempre pone algo interesante. Y pues está Mindy, por ejemplo, está El color que cayó del cielo, basada en un Sí. cuento de Lovecraft que bueno, basada ligeramente, ¿no? Porque pues es como el título y la idea, ¿no? Em, ¿Qué otra ha hecho Nicolas Cage de horror? Porque ha hecho recientes buenas, pero no es tanto horror, pero tiene un momento tiene algunos momentos muy creepies. La del cuate que se le aparece a la gente en sus sueños, por ejemplo, no me La de acuerdo Dream cómo se Escenario, llama. ¿no? Dream Scenario, sí, bueno, Ajá. no es horror precisamente, pero pues es Nicolas Cage. la de Willy's Este, Wonderland, no sé si ya la La viste. de Willis esa no la he Wonderland. visto, esa no la he No, visto. está muy, muy buena. Está muy buena. Esa película está muy interesante porque en esa Nicolas Cage no dice ni una sola palabra. O sea, no tiene diálogos. No, solo actúa él, Ok. sale de malote, es un tipo rudo que lo contratan para cuidar un parque temático que está en ruinas, que para que no se meta la gente, y pues, resulta que se meten unos chavitos. Y sí, desde donde empieza el slasher. Y resulta que hay unos animatrónicos que cobran vida y se dedican a matar a los Guau, chavitos. tengo Entonces, que ver eso. Nicolas Cage tiene que protegerlos, o sea, primero salvarlos de que ya se habían metido y los tiene que salvar de estos robots. La verdad está muy buena, es divertidísima. Digo, lo Mm. más que llega a ser Nicolas Cage es y ya, o sea, no tiene Sí, diálogos. no tiene ningún diálogo, está muy divertido eso. Y es hilarante justo porque los animatrónicos son escalofriantes, son violentos, pero cuando se topan con Nicolas Cage, se topan con la horma de sus zapatos, ¿no? Entonces, Claro. Sí, 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 muy buena no, esa película. no te Pero metes Nicolas con Cage, Nicolas como Cage. dices, ha hecho buenas películas. Yo sabía que se quedó, que tuvo una deuda muy fuerte y tuvo que actuar en películas de bajo presupuesto para poder ganar dinero. Y es cuando empezó a Sí, salir en estas películas, ¿no? Pues más más independientes, de terror, independientes. fantásticos. Y la verdad es que le quedó bastante bien, ¿no? Porque antes de eso, yo no era tan fan, pero por Igual. supuesto con estas películas que mencionas y así, sí, la Es que verdad es mira, yo en los que 90 sí era muy fan de Nicolas Cage por Con Air, ¿no? La de los presos que van en el avión, la veía en sí, el súper 5 hasta bueno. el cansancio. Contra Cara, que la vi en el cine, entonces también era, no manches, es lo máximo Contra Cara, ¿no? La puedo ver, y la tenía en VHS, y bueno. Eh, Pero sí, entiendo a qué te refieres. Sí, sí, Entiendo era como. perfectamente a Digo, qué te además refieres. impulsó a Johnny Depp en su carrera, ¿no? Ves que él recomendó a Johnny Depp para que escribiera Ajá, que salía en el infierno y ahí empezó también como la carrera de Johnny Depp, que si hablamos de él, tiene películas de terror muy buenas también. Yo me quedo con El jinete sin cabeza, por ejemplo, La novena puerta de sí, Polanski, es una chulada claro, basada en de Pérez Reverte, ¿no? De Club Dumas. Entonces sí. también Johnny Depp tiene algunos papeles bastante interesantes. Sweeney Todd, que se me hace una locura brillante, ¿no? Súper Y sangrienta. ya está como en ese camino, en esa transición rara de Tim Burton. Para mí, Sí.
Todavía Sweeney Todd, sí, no soy tan fan de Sweeney Todd, pero para mí la última gran película de Tim Burton pues, sería justamente Sleepy Hollow. Ya Ujú. siento que como que después Se volvió dejó de cliché de ser, niño. sí, dejó de ser el Tim Burton que conocíamos, pero también eso, ¿no? Como que cuántos actores no inician sus carreras en el cine de horror que luego se suele considerar pues desde una perspectiva yo creo que un poco o muy esnovista, luego es como considerado como un género menor cuando es como con los temas que se desatan cuando una película como La Sustancia, por ejemplo, que tiene eh, todos los rasgos de una película B de los ochentas y noventas, se vuelve una película, un éxito comercial, y la gente dice, ¿por qué no la nominan al Oscar a mejor película? Y otros dicen, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Una película donde se están vomitando quién sabe cuántos litros cúbicos de sangre y tripas por segundo en el clímax, spoiler alert. Una película con unas marionetas y efectos prácticos plásticos sacados totalmente de Cronenberg, de John Claro, sí. Carpenter. ¿Cómo vas a llevar eso a la academia? Pues ve también las mafufadas que luego premia la academia, ¿no? Pero Sí, no. le siguen teniendo miedo. Pues no sé, o sea, a lo mejor no sé qué sea, pero es una reivindicación muy chida la que está teniendo el horror. Y es que se Sí, está logrando como que una mezcla, porque cuando tú veías una película así de ridículamente gore, ridículamente en el buen sentido de la palabra, en sí. los ochentas y noventas no se iba a tomar a sí misma tan en serio, a menos que fuera italiana, a menos que fuera de Lucio Fulci. Esos sí se tomaban en serio sus tripas y su exceso, pero ahora puedes hacer una película, pues valga el uso del término, aunque no estoy del todo de acuerdo, seria con esos recursos del cine que se llamaba B, pues porque era la opción B cuando pasaban dos películas y una de ellas estaba más chafa que la otra, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esas son mis ideas respecto al más o menos esto del lo contemporáneo del cine de horror, ¿no? Pues estimados, para ir cerrando con esta charla entre cinéfilos, me gustaría que mencionáramos también nuestro top 3 de películas para ver en Halloween. Yo, la verdad, tengo ya mis tres películas. Voy a empezar con Halloween de John Carpenter, que es la más cliché de todas, pero es un cliché que siempre se disfruta en esta temporada, ¿no? Digo, tiene toda una franquicia que si bien ha cambiado de líneas temporales y que están omitiendo la 4, la 5, etcétera, etcétera, la primera siempre va a ser una joya. Y digo, a mí me gustan todas, creo que todas tienen su encanto, ¿no? Incluso las más malitas, pero yo Halloween siempre la veo en esta temporada, entonces Halloween es una de las recomendaciones para ver en estos días. Otra es esta película Cementerio del Terror, que les mencionaba hace rato, una película mexicana que mezcla un poco el género slasher con el género de zombies, protagonizada por Hugo Stiglitz, que tiene un grupo de niñitos pidiendo su calaverita, que se meten a un panteón y se encuentran con todos los cadáveres y con este asesino serial que se llama Devlon, que es un asesino que se roban de la morgue y que resucita, y luego que resucitan todos los muertos de ese cementerio. La verdad es que es una joya del cine mexicano serie B, que recomiendo bastante. Y la tercera, fíjate que ahí, cuando yo era más chico, cuando era niño, yo veía muchas películas de terror que con el paso de los años quise volver a encontrar, me pasé mucho tiempo buscando, porque tú sabes que cuando eres niño ves películas, pero no estás tan atento al director, ese tipo de cosas, ¿no? Y poco a poco, con el paso de ciertos años, cuando iba a la secundaria y en la prepa, fui descubriendo que muchas de esas películas eran de este director, que se me hace uno de los directores más estupendos del género en aquellas épocas, que es este Top Hooper, ¿no? Top Hooper tiene una serie de películas extraordinarias y una que yo recomendaría es The House, que aquí le pusieron el Carnaval del Terror,
que es en efecto sobre una feria que llega a un pueblito y donde hay un tipo enmascarado con una máscara de Frankenstein, del Frankenstein de Mary Shelley, y debajo de la máscara es un deforme que asesina a adolescentes, ¿no? Entonces, dos parejitas se quedan y dicen, no, pues, ¿qué les parece si nos quedamos a dormir aquí en la casa de la risa, de Funhouse, ¿no? Órale. Y no se, nunca se esperan que el que cuida de Funhouse es este asesino enmascarado y los empieza a acechar. Entonces, es una película que igual pasaban en la noche, siempre en el Canal 5, y la verdad la recomiendo muchísimo. Ese sería mi top 3 de películas para ver en Halloween. Pues como fan del terror está muy difícil escoger tres, ¿no? Es como, ¿cuál es tu libro favorito, no? ¿Cuál es tu canción favorita? Está canijo. Pero bueno, Sí. para esta época yo sí recomiendo sí ampliamente Mártires, la película del extremismo francés, esta película Mártires. Fíjate que hay una versión norteamericana, pero eso no la he visto y por todo el amor que le tengo a la original no la pienso ver. Este, pero sí está de Mártires, luego estoy trabajando, estoy haciendo cosas y la pongo de fondo, hay que esté de fondo y nada más medio voy ojeando, viendo de repente. Entonces esa película a mí me encanta la temática, todo este extremismo que tiene, siempre me ha gustado. Entonces yo creo que esa sería una de las primeras. Después una contemporánea que a mí me encantó mucho por cómo se manejó la historia. Es una historia que todo el mundo ya conoce, pero fue muy bien planteada y súper elaboradísima, que es la de la hermanastra Fea. Y si ya la pudieron ver, si no la han visto, veanla. De verdad, esa película también me gustó mucho. Y ya de ahí yo creo que me quedo con La Bruja, The Witch. Esas tres películas son como que para la época que siempre trato de ver cada que puedo. Bueno, pues sí, yo coincido en que es difícil, eh, sacar como lo principal, el número uno, porque pues, además la gente cambia, a lo mejor cualquiera de nosotros va a encontrar una nueva película. Por eso es importante ver nuevas películas, porque luego mucha gente, pues sí, es como en todo, ¿no? Entre más viejo se hace uno, es no, no, no. ¿No? Pues, Aquí, la mera película chida es Dawn of the Dead de George A. Romero y esas visiones de ahora no sirven. Pues no. O sea, la verdad es que siempre tienes que tener la mente abierta. Lo que sí, a mí me gusta como que el Halloween sea a veces un poquito más del lado, este, espeluznante, pero como, de nuevo, ni modo, voy a usar el anglicismo, lo que llaman en inglés spooky más que algo verdaderamente visceral, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de esto también, no es por denostarlas, pero las veces que he intentado ver las películas de Terrifier, como que todavía no me termino de hallar bien Igual yo. qué es lo que no me termina de cuadrar, porque en teoría suena que me deberían de gustar mucho pero nomás no les termino de hallar yo el chiste, ¿no? Pero bueno, ya habiendo dicho eso, El regreso de los muertos vivientes. Porque a mí me gusta mucho la comedia gore de los ochentas. También allí en el podcast la semana pasada hablé este, del regreso de los muertos vivientes. Lo que pasa es que ahorita estoy tratando de sacar un episodio a la semana de puro audio, ¿no? Editar video luego lleva mucho tiempo, entonces allá al canal le voy subiendo de vez en cuando videos con edición. Pero sí, o sea, el regreso de los muertos vivientes es para mí una película de zombies bien importante porque todo el mundo se pelea si Zack Snyder inventó el zombie que corre o si el 28 días después inventó el zombie que corre. Ahí ya corrían los zombies y hablaban y comían cerebros. O sea, es una película que inventó tantas cosas del zombie moderno y que no es de Romero, pero que parte Está y muy no. olvidada, ¿no? Está Está un muy poco olvidada. olvidada. Yo creo que sí ya ha tenido como un resurgimiento. Y bueno, un poco también en la vertiente del horror comedia, pero más tirada al horror, pues Evil Dead 2. Evil Dead 2 para mí, muchos se quedan con la uno. Yo creo que la 2 logra todavía, yo creo que la 2 sí supera a la uno y le agrega el componente de comedia que no tiene tanto la uno. La uno es, sí, la Evil Dead 1 sí es una cosa que te saca más de onda, ¿no?
Y híjole, pues ya por mencionar, va a desentonar un buen, va a desentonar un buen, pero mi película favorita de terror de todos los tiempos es La Profecía. Es La Profecía de Richard Donner de los setentas, porque crecí también pues, en un hogar súper católico, en donde podían estar pasando a Chucky o a Freddy Krueger o lo que fuera, y pues sí, ¿no? Eran pero estar hablando del anticristo ya era un tema serio, ¿no? Entonces mi mamá y mi abuelita cuando veíamos esa película, ellas sí decían, es que eso puede pasar, es que eso va a pasar, ¿no? Y que de niño te digan que sí, el anticristo es real y lo que sea, no manches, era un saquezote de onda. Entonces esas serían mis tres. Como El Exorcista, ¿no? Cuando también en la tele pasaba súper censuradísima. Yo me acuerdo cuando hicieron como una reedición con escenas agregadas y todo. Yo fui a verla al cine y Wow. quedé, y dije, oh, dura más, sí, qué genial. Y esa película siempre va a ser muy importante. Creo que también yo la agregaría. Si me tengo Sí, que agregar cuatro, sí, pues a sería, cualquiera. De hecho, si en algo podríamos coincidir, sería, vean El Exorcista en Halloween. Sí, Qué sí, sí, sí. maravilla. Oigan, carnalitos, pues muchas gracias por su tiempo, por esta charla. Ojalá no sea la última, que sea la primera de muchas. Y pues nada, estimado Juan, algo para cerrar, algo quieras decir para cerrar, ¿dónde te podemos seguir también, escuchar, ver? Cuéntanos un poco. Gracias, sí, sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a ustedes. Es una plática súper amena. Yo también tengo pendiente a ustedes invitarlos al podcast a analizar alguna película. Ya nos pondremos de acuerdo o varias, no sé. Ahorita estoy con abordar, agotar lo más que se pueda una sola película con escenas discutidas a detalle y todo. Entonces, bueno, eso ya lo veremos. Pues el podcast se llama Noche de Siluetas. Tengo un podcast y canal también de reseñas literarias. No hablo forzosamente de libros de horror ahí. Y en Noche de Siluetas, desde luego, no hablo forzosamente de cine de horror. Lo que pasa es que ahorita hablé mucho de cine de horror, pues porque es octubre. En septiembre, pues cada semana hablé de películas mexicanas, ¿no? Hablé también de una película de terror mexicana que quizá no es tanto de terror, pero es macabra, que es de mis favoritas, El esqueleto de la señora Morales. Esa y El escapulario de la que hablaban hace rato y algunas otras que hemos mencionado, pues están en Tubi, entonces vayan a verlas en Tubi, que además es gratis y es una maravilla de cine de terror. Entonces pueden encontrar ahí las páginas tatuadas, se llama el canal y podcast de reseñas de libros y Noche de Siluetas en YouTube y Spotify, Evox, Castbox, iTunes y pues creo que nada más. Perverso, estimado Edgar, muchas gracias como siempre. oh, ¿En dónde pueden seguir a Celuloide? pues síganos, estamos en la mayoría de las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, X, está TikTok, estamos en YouTube y tenemos por el momento podcast en Spotify. Síganos, está como Celuloide el podcast. Y otra que dijiste, Tubi, ahí les recomiendo una película que se llama Premutos, El Ángel Caído, es Sí, de alemana. mis películas de zombies favoritas. Según yo, es la que más sangre tiene regada por Sí, esos alemanes con su ultragor está también. y está Tan gratis, grueso. está ahí en Tubi gratis, véanla, les va a fascinar, van a ver. Pues nada, cinéfilos, muchas gracias por seguirnos en esta charla. Coméntenos qué otras películas recomendarían para Halloween, para Todos Santos, para Día de Muertos. Y por lo pronto yo me despido, nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Nos vemos.